Despertar Política. ¿Ustedes saben qué fue lo que provocó el lío de Paya? Porque señores, el lío aquel. Miren, escribir sobre narcotráfico es difícil, hablar de narcotráfico es difícil. Oigan por qué. Y peligroso. Mira, tú sabes que el Duro Motor era uno de los tipos que fue preso incluso en el caso de Paya Baní, en el caso que se ocupó en Boca Canasta. ¿Qué pasa? Esos tipos, esos colombianos, tenían una ruta por Caldera. Y esa ruta por Caldera, hubo alguien que la calqueó. Dijo, oh, pero esto es fácil. Y entonces trajeron una droga con los colombianos que terminaron muertos. Volaron a los militares. Esa ruta es vieja. Volaron a los todas las rutas de narcotráfico son viejas, todas. Todas las rutas náuticas son viejas, todas, porque son rutas lícitas. Son rutas lícitas. Ellos toman la del comercio. Esas lanchas, eso es a que le cogen siempre GPAs, le cogen coordenadas, todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Esa ruta, como se la quitaron a los militares del momento, entonces los militares se desquitaron en su gran mayoría y mandaron a matar a esos colombianos. Quedó un peruano, creo que fue un nicaragüense, algo así, que se hizo el muerto. Y ese fue el que prácticamente identificó todo, aparte de que un idiota de esos militares le tiró un tiro a uno de los muertos. Él no era de nada, pero él estaba ahí de malocorista y di que pasé ese sentí, cogió su arma de reglamento y le dio un tiro a uno de los cadáveres. Cuando tiraron la cosa, hicieron el expertise, entonces salió ahí. Entonces, ahora... Cogió una vuelta. Luego, ¿qué tiempo hace lo de Paya? Hace unos días, viejo, sí, eso de Paya. ¿Qué tiempo hace lo de Paya? Bueno, lo de Paya, míralo ahí, la matanza de Paya, vuelve otra vez Caldera. En 2023 fueron 15 años, o sea que ya va para 18 años. 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve Caldera a mencionarse en la ruta náutica Guajira, República Dominicana. Pero ustedes están hablando del agua, ustedes están hablando de la que agarraron en alta mar, pero también el sábado agarraron una plantación. Sí, de ahí o sea, que estamos hablando de 1835 plantas de marihuana. O sea, para mí nosotros éramos sencillamente un puente, pero eso es un cultivo. No, pero eso es un cultivo de marihuana sintética. Y es natural que se haga en lugares así, porque eso no necesita tan grandes cosas. Ahora búscate ahí el video de Tranquilandia. Sí, pero o de eso está tecnificado, esa siembra. Este caso podría figurar, según la DNCD, podría figurar entre los decomisos de marihuana más grandes registrados recientemente en el país. Señores, entiendo que estamos frente a un caso que en volumen y en plan, pero ven acá. Dele, compañera. Que en volumen y en plantas es uno de los más grandes sin duda, expresó el director de la DNCD. Las autoridades persiguen a 3 hombres vinculados al caso, entre ellos un ciudadano dominicano señalado como el propietario del terreno y 2 ciudadanos haitianos. Los implicados aún no han sido identificados públicamente debido a que la investigación está en fase preliminar. Lo bueno es que busquen la carretera de Baní a ver a cuántos minutos está eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es, miren, eso no sé, de que un comandante, de que tirándole, rompiendo y desbaratando la caseta, señores. Fabio Castillo escribe un libro que se llama Los jinetes de la cocaína. Lo escribió para los años 80 o 90, creo que fue. Bueno, yo me lo leí completo. Y habla precisamente de la bonanza marimbera. Pero ustedes saben cuándo se hablaba aquí de la bonanza marimbera o cuándo fue la bonanza marimbera, que era la bonanza de grandes plantaciones de marihuana en su tiempo, y él la trataba de cómo los colombianos, como Juan Nepomucemo, como el papá negro de la cocaína, Benjamín Herrera Zuleta, y como el cartel de Guadalajara traficaban marihuana de los años 60. Es decir, estamos involucionando con este tema. Pero miren esto, señores, eso es un laboratorio al más alto nivel, con reguío, con todo. Tecnificado. Tecnificado, eso me recuerda a mí
hablando con el ex procurador adjunto. Ni las plantaciones de arroz están tan modernas. ¿Sí? En un tiempo, hablando con el ex procurador adjunto, Bolívar Sánchez, me dijo, Linares, pero aquí había por San Cristóbal, por ahí, desmantelamos una vez un laboratorio que se quería aquí refinar cocaína, se compraba la pasta base y entonces después se hacía, después se intentó refinar, lógicamente aquí eso creó un escándalo. Pero mi pregunta es con respecto a estos temas, ¿dónde está la labor de inteligencia? Porque tú puedes decomisar la plantación, destruir las casetas, pero ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿A quiénes se han perseguido? Eso no llegó solo ahí. Para que eso no pueda suceder. Ellos de dijeron nuevo. que no van a dar ¿Cuáles detalles son porque esas están en personas? investigación ¿Cuáles son todavía? esas personas que se están investigando? ¿Se ha levantado alguna investigación al respecto? Porque esta labor de inteligencia, lo que yo he visto en las películas, ¿verdad? Que Hollywood no miente. Lo que yo he visto en las películas es que primero tú conoces a la persona que está encargada de esto. Se le arma una persecución y luego entonces tú vas y desmantelas el lugar. Pero empezar por el final, pues como que no tiene mucho sentido. Bueno, y otra cosa también para fortalecer tu argumento es que, por ejemplo, cuando usted quiere sembrar auyama o quiere sembrar coco o quiere sembrar cualquier tipo de fruto en una tierra, y más por ahí, por ejemplo, Nizao Don Gregorio, toda esa zona costera, Baní, usted lo primero que hace es comprar la semilla. Quiero sembrar auyama, usted va a donde venden la semilla de auyama buena. Quiero sembrar ajíes. ¿Y dónde usted compra la semilla de marihuana? Ahí es que voy. ¿Dónde se compra esa semilla? Eso no ¿Cómo sé. se trajo esa semilla? Porque esa semilla, hasta donde yo sé, es ilegal traficarla para acá. ¿Dónde? Pero además, el trato que hay que darle a eso. El trato que hay que dar. Eso me recuerda a mí un día que sembramos auyama en la tierra. Exacto, el laboratorio donde se procesa esa marihuana es lo que tú dices, ¿dónde está? Porque ahí no está el laboratorio. Y yo me imagino el que eso no se laboratorio- el venda así. laboratorio- Porque, oye, ¿qué pasa? Mira, la marihuana no necesita tantos precursores, de tema de temperatura así y eso. como es la cocaína, como lo necesita la cocaína. Eso es un secado amplio. La cocaína pasa por un proceso más por largo. un proceso Sí. más Claro. largo, que todos los precursores están en manos de China, de la O cocaína. sea, lo que activan la Sí, cocaína. sí, todo eso, porque la cocaína lleva demasiadas cosas. La Bueno. pasta base se fabrica en Colombia, en Perú, en Bolivia. Pero aquí, por ejemplo, miren, eso, dígame en qué se diferencian esas imágenes de hoy de República Dominicana. ¿En qué se diferencia de lo que agarramos ayer? ¿Eso qué es? Eso es Tranquilandia. Mira ahí, ¿quién está ahí? Eso es Tranquilandia, señores. ¿Eso no es Pablo Escobar? Eso es en los años 80. Plata o plomo. Oigan bien, eso es en los años 80, pero hay otro, Joel. Miren aquí, mírenlo ahí. Mírenlo. La Sí, misma pero caseta. igualito. No ha cambiado gran cosa, ¿no? Míralo ahí, la misma caseta. Entonces, todo eso que dio hasta, míralo aquí, Dios míralo ahí. mío. Esas son las de aquí. Entonces, Lo único que eso pero se- mira el reguío, esta mira se la ve- manguera. esta se ve más Oye, moderna. en los años 80, mira lo tecnificado. No, eso es el de ahora, eso es el de ahora. Es el de ahora. Es el de ahora. Es el de ahora. Pero es para que ustedes entiendan, señores, yo creo que aquí hay que prestarle atención a estas denuncias. Hay que prestarle atención a estas denuncias, porque lo más grave de todo eso es, querido equipo que me acompaña, es que esa no es una marihuana normal. Esa marihuana la convierten en sintética y eso es lo que tienen los muchachos volando. Loco. A ciento y Esa es la que pico está loco. modificada genéticamente para que sea más adictiva. Sí, pero que No, pero la vete- sintética es que te la ligan con todo, Sí. porque lo que quieren es hacerla crecer. pero la hacerla mayoría más de grande. precursores químicos también hay que investigar eso, donde esa persona lo consigue, porque Eso no llega, tú no sí, puedes eso no llega comprar, así. tú puedes ir a comprar a la farmacia, dame una pastilla porque me duele el cuello, pero cuando tú vas a comprar 1000 pastillas, tú dices, espera tu momento, o vas a comprar Aquí hay un producto negocio, aquí hay una vaina, farmacéutico, claro. aquí hay un negocio. Entonces todo eso, a todo eso hay que prestarle atención. Según usted y su experiencia, ¿qué tiempo más o menos usted cree que tenía eso? Porque la plantación tenía tamaño. ¿Qué tiempo más o menos ya grandecita, tenía sí, mira. sembrado eso? No, es porque es que eso es cultivando. Eso y pudo tener sacando. años esperando ahí. Oye, Sí, cultivando, porque esa sacando, puede ser la cultivando. segunda Porque vuelta. esa tierra se ve muy trabajada, déjeme Pero decir, lo y que todo te se ve digo, bien tenía 2 haitianos, acondicionado. mira las bombas. Que eso no es nuevo, de que eso Entonces, se Que mira, ahorita esos mira, haitianos son los que caen presos y los están dueños presos ya. de eso. Están presos. Y el dueño de la finca huyendo. Sí.
El dueño de la finca, pero ¿por qué usted no le pegaron Esa fuego? se ve tratada. Porque Esa se finca espera se ve por el tratada. final, se empezó por el final. Esa finca se ve que ha sido trabajada y ha sido tratada y Claro, condicionada. ahí hay Eso un no fue que trabajo. llegaron el otro día y se pusieron a sembrar ahí. Ahí Ahí hay un trabajo agrícola. Ahora, Baní está sigue metido en un siendo- monte que si no es aéreo no es. Baní sigue siendo La mata un la momento- Bueno. no, para nada. Pero Baní está prácticamente en el centro de las provincias importantes. Pero es que tráfico entra de mucha droga, narcotráfico. ajá, Sí, entra eso mucha pero droga por ahí. mucha, sí. Es que esa es la Igual que conexión Barahona. sur. Esa provincia Mira, ahí pegada. Pedernales. Pero la gente está hablando dos cosas. También está Pero en Barahona. Pedernales, vete a la otra partecita donde están los haitianos ahí, porque también esa es otra. Porque compartimos Sí, frontera, pero frontera. compartimos agua con los morenos de aquel lado Ahí también. sí. O sea, hay una parte, de hecho, aquí en este país han habido muertes a nivel de narcotraficantes por una disputa entre drogas que se la han llevado los haitianos para aquel lado por las aguas, después de Pedernales, ¿Cómo? y los dominicanos cogen una parte, y entonces dicen que la otra se fue para allá. Ahí está Pedernales, Barahona. Toda esa zona costera. En Barahona, Mira, no hay con quien tú te sientes en Barahona que no tenga un cuento de algún conocido Ajá. de que se encontró tal cosa y Carga le de cambió vaina, la sí, vida. Es Mira, lógico, hay un es lógico. Me cuenta un panorama, agente, ajá, discúlpame, ajá. me cuenta un agente de esos operativos que estaban ahí en un operativo y han ocupado como 600 kilos de cocaína. Y le cruza un señor en un mulo. Mira, saludos, ¿cómo están ustedes? Y el amigo mío, Ávila, al fin le dice, bájame ese hombre, bájamelo del mulo y revísale todo. Tenía 3 kilos. En un muro. El viejo, Un mulito, un viejito, y eso pasa, un ¿verdad? viejito, porque Se eso lo- fue un se cargamento lo en alta mar, encontró. en alta mar. Entonces, toda esa zona es así. lamentable. Los es pecadores, lamentable. eran pagó pecadores, por Es el lamentable. pero Paga nada más como no era, 123. también tiraban unos faldos de dinero que la gente Bueno, que rezaba para pero encontrarse un faldito de es eso. lamentable. Sí, Mira, pero, eso se ve acá. pero el Panorama. triste final que trae eso. Panorama sí, hizo ¿no? una Si revelación. te agarran. Cuando vienen a precisamente. buscar, que lo agarran sí. Oíste, en Panorama hizo un reportaje hablando de esas rutas tenía de narcotráfico que operan en Pedernales, entre Pedernales y Haití, por la vía marítima. Y una cosa que recuerdo, porque me impactó cuando lo leí, que reseñaba el reportero de Panorama que hizo ese trabajo, era cómo la gente en Pedernales hablaba con normalidad sobre la existencia de eso. Claro. O sea, que no era un secreto. O sea, la gente de la comunidad, según el reportaje, tenía conocimiento pleno de cómo operaban esas rutas de narcotráfico entre Haití y la República Dominicana a través de Pedernales por la vía marítima. Es prácticamente inevitable que la complicidad de la autoridad exista, yo insisto en eso, porque es que son secretos a voces. Por eso es que cuando cargamentos grandes son decomisados, y ahí le doy seguimiento mucho a los argumentos que plantea Linares en este programa y en su participación en otros, que gracias por su intervención excelente en Panoramas de los Sábados, y justamente usted destacaba ahí cosas que no cuadran. Tú dices, pero ¿cómo? ¿A quién fue que tú llevaste el Panorama de los Lo Sábados? llamé, ya usted sabe, busque eso en YouTube, revolteado ahí, el papá de los números. Mire, él mencionaba cómo que tú solamente tienes apresado a un camionero por un decomiso de casi 10 toneladas de droga. Son las cosas que no cuadran. Pero Mira óyeme. aquí, 2 haitianos por una plantación de casi 2.000 plantaciones de marihuana. O sea, son cosas que no cuadran. Y mientras los cabecillas no sean los que caigan, lamentablemente, aunque se den grandes golpes, la impunidad va a Pero imperar y óyeme, seguirá oye, siendo un negocio motivador Ronnie, para muchos. 10.000 kilos de cocaína al mercado dominicano están costando 42 a 45 millones de dólares. 10.000 kilos es una tonelada. No, 10 toneladas. 10 Las toneladas. 10 toneladas que Ajá. ocuparon en diciembre 1.000 kilos 24. es una tonelada. Sí. 10 toneladas. Oye, ¿por qué? Sí. Porque el negocio, aunque ustedes no... Mira, el negocio en Colombia está que se produce un kilo de 5 a 20 dólares, de 5 a 50 dólares, de 5 a 100 dólares y se venden 1.000. Ahí está el gran negocio, en esa distancia entre el que la siembra, el que la procesa y todo eso, y la vende. En una playa colombiana, entre 1.500 y 1.800 dólares. Ha bajado por la grande producción que hay de cocaína. Entonces, en una playa dominicana, antes que en el 2020 te costaba 9.800, 11.500 dólares, ya está costando hasta 3.800 dólares. Entre 3.800 a 4.200 dólares. Eso da 42 millones de dólares.
Pero en Europa, que era para Bélgica, que eso iba. Eso es nuestro territorio, pero cuando viaja, usted dice que Lógico, cambia de distancia valor. recorrida Sí. y valor. ¿Usted sabe cuánto cuesta en Europa? Y Casi y 700 riesgo. millones de euros. Sí, por eso, se incrementa. Casi 700 millones de euros. Por eso cayó preso un patanero, un patanista, un chofer, un alcaide, investigan una diputada, porque todas esas cosas se planificaron. Una diputada se planificó, bueno, entiende la autoridad que se planificó en la casa de la diputada, no sé, en definitiva, que la 10 toneladas la cargó un alcalde. Ya tú sabes. En los O hombros. sea, la cargó un alcalde volvemos, pero tú sabes qué ruta es esa. Esa es la ruta de Alcalde Valladolid. no mueve ni 10 Esa es toneladas la de ruta arroz. del este. No hay forma. Esa es la ruta del este. Eso es mucho en lo que usted lo ponga. Ponga el Eso. rubro que usted quiera. Entonces, Dios señores, yo lo que creo es que aquí tenemos que sincerizar esta lucha. Si no lo hacemos, lamentablemente vamos a tener sorpresitas. Hoy, miren, 2 toneladas de la Guajira a Baní, a mí no me sorprende. Ahora un laboratorio. Eso es una ruta común de la Guajira a Baní. Todas las rutas del sur-sur, la conexión sur-sur son comunes. Ok. Ahora lo que pasa es que tú no tienes supervisión en el agua. Y una vez hablando con un amigo de la Armada, hace 7, 8 años, estábamos parados en Adrian. Me dijo, Linares, mira hasta donde te llegue tu vista. Y yo le decía, me dice, ¿qué tú ves allá? Dice, yo no veo nada. Así mismo somos nosotros combatiendo el narcotráfico. El mar es demasiado grande. Y nosotros somos, aunque somos miles, No, por eso. Es una irresponsabilidad. no, irresponsabilidad. Es no. una irresponsabilidad. porque- Irresponsabilidad, está bien, no. está bien. El mar es demasiado Pero- grande. pero yo en esta- entiendo pero eso. acaba El mar- ahora. El mar es muy Digo, grande, ¿para qué te ¿verdad? lo binoculares? No, el mar es grandísimo. Ok, y, es los, grandísimo. y los radares para que Pero te es grandísimo el mar. Señores, Ok, la es grandísimo el lógica- mar. Ahora, Pero- si se mete pero a Estados se Unidos, supone- compañera, que eso es difícil. Sí, está Hermano, bien. pero ven acá. Porque Y tampoco no que le acaba, vamos a no poner- acaba Ecuador. si fuera tan difícil. No acaba Ecuador de coger ahora mismo, abril, ahora, ayer, Bukele lo escribió, ahí te lo mandé yo, 6 toneladas de cocaína. ¿Y dónde lo ocuparon? La ocuparon en un buque. Míralo, en un buque, no en una lanchita. ¿Tú sabes por qué? Porque, he dicho, el 80% de la cocaína que entra a los puertos, que entra a los países de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, entra por las aguas. Entonces hay una mecánica para que entre por las aguas. O entra por lanchas rápidas, que esos son los pasoleros, o entra por buques, o entra por los puertos y aeropuertos. Ese es del lado del ¿Me entiendes? Pacífico, ¿verdad? Perdón. Por el lado del Pacífico. Por ¿verdad? el lado Porque del ustedes Pacífico. señalaron. Por eso aquí en el puerto multimodal Caucedo se ocupa el 23% de la cocaína. Se agarra mucha droga, sí. El 23%. ¿Pero por qué por eso? El tema del Mírenlo ahí. puerto. Ese es un buque de carga. Ese es un buque de carga. ¿Qué pasó con las autoridades ecuatorianas? Que le montaron inteligencia y llegaron ahí. Descubrieron casi 7 toneladas de cocaína. Wow. Casi 7. Eso fue ahora recientemente. Miren el punto estratégico ahí. Ahora, ellos saben que Trump, la administración de Trump, está bombardeando lanchitas en el Caribe y en el Pacífico. Hay un aproximado Están de usando 160 Pero esta no la puede millones de bombardear. Entonces, Sí. usan lo normal. Ya ese flete sube, aumenta de precio, pero sin embargo, ya lo descubrieron en Ecuador. Es el reto que tienen las aduanas de los países de mayor control con esta cuestión eso de los iba, rayos con lo del X, mar es muy etcétera. grande. Pero que Pero también hasta así aduanas, se mete. las aduanas son Jesús. deficientes. Sí. Las aduanas son deficientes, no en República Dominicana, en todas partes. Y oye, tenemos una aduana aquí, que es una de las más modernas del Caribe. Sí, sí. Moderna. Pero, Además, pero eso de, siempre pero de entra un por millón de aduana. contenedores te pueden supervisar 100, señores. Sí, porque una es muestra- la realidad. Pues, ahí- es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ellos trabajan con inteligencia. Miren, tal contenedor. Y en el número factor tal. humano también. Claro. El factor No, eso humano tú lo de que, tienes hay que gente, poner. de que hay gente que coge su cuarto. Pero mírate, si eso llegaba a Estados Unidos, mira, hasta el momento que le incautaron, había un aproximado de 165 millones de dólares. Eso, si entraba ya a Estados Unidos, ya el valor se iba a disparar. Claro, eso dice claro. Linares, Se iba a y si disparar va a de manera Europa, meteórica, entonces porque se si ya triplica. costaba haciendo 65 millones de dólares en El Salvador, en la costa del Pacífico, imagínate cuando llegara. No, es que no estamos a hablando Estados de paje Unidos. coco, Si son cruzaba 7 por esa toneladas. frontera de México, por Mire, ahí. yo siempre he dicho que la muerte Vale, de un Pablo dinero. Escobar y el apresamiento de los grandes
exponentes, los grandes narcotraficantes de familias, Cartel de Cali, Cartel del Norte del Valle del Cauca, los Rastrojos, los Ubareños, el Clan del Golfo, toda esa El cartel de Medellín. el cartel de Medellín en su momento, pero el desmembramiento, el desmantelamiento, eso trajo como consecuencia una proliferación de todo este tema de los narcotraficantes, y ahora eso se ha multiplicado, una hiedra de 1000 cabezas. Y a las autoridades se les hace tan difícil combatir el tema que ya todo está contaminado. Lo que menos tú crees. Señor, ustedes quieren que le diga, desde República Dominicana se han enviado carros de lujo, y en los carros de lujo a China han ocupado cocaína. Dios mío. Para que tú lo entiendas. Sabiendo los dominicanos lo fuertes que son en China contra ese delito del narcotráfico. Y así como quiera, no importa. Importamos Y carros le de- hacen doble forro a las maletas, de manera hay de que- todo. de manera Pero que encontraron cocaína en unos limones artesanales Y en también. yuca Y también. en Ya, plátano claro. lo hemos visto también. Cada vez Imagina se- que La tú te comes una creatividad, arepita. mira. Pero eso quiere decir que la crimen no lucha, para. que la Nada, lucha yo- contra el narcotráfico a nivel global, no solamente en la República Dominicana, se ha recrudecido. Eso también quiere decir que se le han cerrado más las puertas, que tienen ellos que ser más creativos para poder lucha. entrarla por ahí. Yo lo que estoy observando que en los últimos años, no sé, todas las costas son propicias para la actividad del narcotráfico como tal. Pero si ustedes van como que, según van pasando los años, era que se van convirtiendo Pero yo hay quiero- unas costas yo- más que otras como son más prolíferas. No, lo que pasa Porque es... Dependiendo de la mira, ubicación, en años ¿verdad? atrás, Miche, esa zona por ahí se entraba de todo. Pero eso es una zona de despacho. Pero una zona de despacho. Pero la Por zona su de la naturaleza. Romana Ok, por ahí y no Yuma, entra. oye, por la zona de Yuma, de Boca de Yuma y la Romana Valladolid, esa zona también Mira, es de toda la comercio. zona por la cual se recibe, por la naturaleza de la isla, es la sur. La sur. Aquí tenían unos narcotraficantes que hasta en Manresa recibían droga. ¿Cómo? En Manresa Ahí ahí. mismo. Ah, pero han arrestado. Hace Eso un es lo que tiempo, te iba a decir. Si toda hace la un droga tiempo, que hace entra a un tiempo Estados atrás. Unidos entra por Sabía. aduanas. ¿Cuánta droga entra vía aduanas, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Y cuánta entra por vías alternas? Porque yo no creo que toda entre de que por un puerto Mira, oficial. por ejemplo, la frontera canadiense, estadounidense, tiene un aumento de tráfico de fentanilo, por ejemplo, de cocaína. Pero eso es por vías importante. alternas. Bueno, eso es una vía del Pacífico. No, me refiero que no es por una aduana oficial, por No, un pero es puerto que no oficial. puede ser, porque es que tú no puedes cargar un avión con 3 toneladas, porque el peso te lo va a decir ahí. Ya. Ahora tú puedes cargar un barco y entonces en el muelle o en el puerto, ahí es que está el problema. No lo digo por esas lanchas que hemos visto que el gobierno de Donald Trump ha explotado, Sí. que es muy obvio que no van a ir a una aduana. Pero o en un la puerto zona normal. de puertos de Nueva York habían unos dominicanos administrando eso, y como característico al fin que somos nosotros los dominicanos, tú supiste que le desmantelan el puerto, No parte sabe, de este esa país no administración, sale de él, ¿no? porque se dedicaban en Siempre el un dominicano Hudson comentó la a traficar. Señores, vamos a una pausa y enseguida Por el volvemos. Hudson. Despertar política.